Bueno, pues muy buenas noches y gracias por venir a todos, bienvenidos. A principio de este curso se planteó la posibilidad de, además de la charla del ciclo de conferencias, además de la formación que hay en el círculo de estudios, pues organizar alguna mesa redonda en la que exponer un tema de manera un poco así compartida y además luego abierta a coloquio final. Entonces, pues aprovechando la efeméride del día de la semana de los mártires de la tradición, pues hemos elegido este tema para inaugurarlo. Evidentemente aquí sería un atrevimiento explicaros qué es la festividad de los mártires de la tradición, por mi parte. Entonces, pues como introducción voy a reproducir las palabras de Su Majestad Católica Don Carlos VII cuando instauró la fiesta. ¿Cuántos centenares de valerosos soldados he visto caer junto a mí, cegados por las balas, besando mi mano como si en ella quisieran dejarme, en su último aliento, su último saludo a la patria? Todos morían al grito de viva la religión, viva España, viva el rey. Con la misma sagrada invocación en los labios, ¿cuántos otros han entregado el alma a Dios, mártires incruentos en los hospitales, en la miseria, matados aún más que por el hombre por las humillaciones? Y todo por no faltar a la fe jurada, por ser fieles al honor, por no doblar la rodilla ante la usurpación triunfante. Nosotros, continuadores de su obra y herederos de las aspiraciones de todos ellos, tenemos el deber ineludible de honrar su memoria. Con ese objeto, propóngome que se instituya una fiesta nacional en honor de los mártires que desde el principio del siglo XIX han perecido a la sombra de la bandera de Dios, patria y rey, en los campos de batalla, en el destierro, en los calabozos y en los hospitales. Y designo para celebrarla el día 10 de marzo de cada año, día en que se conmemora el aniversario de la muerte de mi abuelo Carlos V. En ella debemos procurar sufragios a las almas de las que nos han precedido en esta lucha secular y honrar su memoria de todas las maneras imaginables. Bueno, me he adelantado y no he presentado la misa, pero una vez hecha en las palabras del rey la presentación de la festividad, está Antonio Urzay, está José Rodríguez, está Miguel Ángel Bernaldez y yo que soy Gonzalo García, que intentaré actuar de moderador, no creo que haya mucho problema. Lanzamos la primera pregunta para empezar. ¿Qué se entiende por mártires de la tradición? Hay que negociar quién empieza. Yo creo que sí, está contestado en el documento que has leído, ¿no? Yo creo que con la lectura del documento de Carlos VII has contestado a muchas preguntas, ¿no? Porque no solo se entiende por mártires lo que comúnmente la Iglesia reconoce como mártires, que son las personas que dan la vida por la fe, sino también Carlos VII habla de los mártires incruentos, que mueren humillados por ser leales al ideal, ¿no? Es decir, yo creo que es el gran mensaje que hay ahí, que es un concepto amplio de mártires, que no solo son aquellos que dan la vida por Dios de forma cruenta, sino también de forma anónima. Se podría completar con el lema de ante Dios no será ser anónimo, ¿no? ¿Y quería añadir algo más? Sí, bueno, apuntar solamente el sentido etimológico de la palabra mártir, que mártir significaba en origen testigo. O sea, estos mártires son los que dan testimonio de su fe en el ideal de la tradición, ¿no? Como ha dicho bien Antonio, no hay que confundirlo con lo que la Iglesia considera el mártir canónicamente instituido, aunque haya evidentes puntos en los que ambas cosas confluyen, ¿no? Porque en los campos de batalla, a lo mejor no disparando, pero como consecuencia de las persecuciones, sí que ha habido mártires que realmente se pueden reconocer como mártires de la Iglesia Católica. Bueno, y ya habéis dicho los dos enfoques, aprovechando lo que tú has dicho, que la etimología de mártir significa testigo. Yo quería decir que no habría tradición si no hubiera mártires, porque son los testigos los que entregan el testigo a la siguiente generación, que les coge ese testigo, lo conserva, lo perfecciona y lo entrega a la siguiente. O sea que, en cierta manera, todos somos mártires en el sentido de que recogemos la tradición, la santa tradición, porque estamos hablando de la tradición católica española. No es una tradición cualquiera, es la tradición católica en España. Recogen esa tradición y se la entregan a las generaciones siguientes. Por lo tanto, la palabra mártir viene muy bien aquí en el sentido de recoger la tradición y pasarla a la generación siguiente. O sea, sin mártir no habría tradición. Pero ha citado Antonio una frase
muy nuestra, ante Dios nunca serás héroe anónimo. No sé si podemos tender a confundir términos, héroe y mártir, hay que diferenciarlos. Yo creo que la frase, el sentido que tiene, con independencia de que pueda ser héroe o mártir, es que Dios, que es el que lo ve y tiene que tener en cuenta los comportamientos humanos, es el que verdaderamente valora esos comportamientos. En los procesos canónicos del martirio sí hay un proceso donde se reconoce esas virtudes y se da la vida por la fe. Como virtudes heroicas, además. Sí, heroica en el sentido de que no es, de que va más allá de lo que la fuerza humana, con nuestras fuerzas débiles, fuerzas humanas, podríamos hacer. Yo creo que todos nos hemos planteado muchas veces, cuando pensamos en los mártires, decir, bueno, si yo me encontrara en la misma tesitura, tendría el valor de responder como respondieron estos. Yo creo que humanamente la respuesta es no. Pero ¿qué ocurre? Que en ese momento yo creo que es la gracia, la fuerza del Espíritu Santo acompaña al mártir, ¿no? Pero también yo creo que habría que destacar en la fiesta de hoy ese mártir que dice ahí el rey Carlos VII, del incruento, a veces su esfuerzo y su sacrificio ha sido día a día. Matado más por las humillaciones, ¿no? En algunos casos hay biografías que yo no recuerdo haberlo leído, pero no sistematizado. Yo creo que sería bueno recuperar esas biografías de personas generales de la Primera Guerra Carlista, que con solo haber reconocido en el convenio de la tradición de Vergara la legalidad del momento, se hubieran incorporado al ejército con todos sus honores y con todo su sueldo, y se iban al exilio y morían de sacristanes en parroquias de Francia. Son hechos históricos, ¿no? De organista, y todo por lealtad a un ideal, ¿no? Es decir, eso no puede caer ante Dios, no puede caer en saco roto. Yo creo que esa es la imagen que lo que quiere Carlos VII celebrar con esta fiesta, ¿no? Y que a nosotros nos corresponde también seguir celebrándola, ¿no? ¿Y pensáis que tiene sentido a estas alturas seguir celebrando estas fiestas, seguir recordando esos mártires del pasado, esos muertos del pasado? Hombre, evidentemente tiene sentido, por las mismas palabras del rey Carlos VII, por honrar la memoria de todos estos mártires que dieron su vida de una forma cruenta o incruenta por la tradición. Pues nada más que solo por eso pues merecen que se siga celebrando la fiesta, pero no solo por eso, sino para que la tengamos presente y nosotros seamos dignos de estos mártires y sepamos imitarlos, los tengamos como ejemplo, que a fin de cuentas cuando se canoniza a un santo pues lo que se hace es ponerlo como ejemplo a los demás cristianos. Pues nosotros aquí a los mártires los tenemos como ejemplo para el resto de los carlistas, los que estamos hoy vivos en la tierra, para seguir su ejemplo, para que en el puesto en que te toque, en las circunstancias que te toque, uno cayera en una trinchera, otro en un hospital, otro en prisión, en las circunstancias que le toque, pues hicieron lo que debían de hacer para defender la causa, la santa causa. Que sirvan de estímulo, de acicate, para que realmente sepamos permanecer fieles como permanecieron aquellos que nos precedieron, ¿no? Pese a las dificultades de toda índole. Y además hoy en día es muy necesario el ejemplo de los mártires, porque las circunstancias son muy adversas. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Creéis que hoy tiene sentido el ser mártir? Hoy tiene sentido ser mártires y en cierto modo la tentación de claudicar es mucho mayor que lo fue en tiempos pasados, por este ambiente de comodidad absoluta, ¿no? en el que nos encontramos. Yo creo que es mucho más fácil dejarse arrastrar por esa tentación de claudicar, bueno, excepto esos casos extremos que hemos comentado, que ahí eso ya es la gracia de Dios la que indica ante la muerte cómo se responde, pero yo creo que sí, que más que nunca, claro. Que siempre se ha dicho que a quien hay que tener miedo es al que ataca el espíritu, más que al que ataca el cuerpo. Que puede matar el alma y no que puede matar el cuerpo.
Y hoy yo creo que el gran riesgo que tenemos es esa, ¿no? El ejemplo que se pone a nivel muy en el mundo educativo del recipiente y la rana. No sé si habéis oído hablar de la historia, ¿no? Si se va calentando poquito a poco el agua, la rana está calentita y se cuece sin darse cuenta. Si a la rana la tiras a un recipiente de agua hirviendo, pega un salto y se salva, ¿no? Nosotros estamos en las circunstancias de la rana que se cuece poco a poco, y bueno, pues ahí poquito a poco las adherencias, las comodidades, el día a día, que no hay mayores problemas, que hay una persecución, pero bueno, que no me toca directamente, y entonces eso, y no vamos ejemplos, Que no nos damos que nos toca. Que no nos damos cuenta que nos toca. no, pero eso, nos vamos cogiendo poco a poco. El ataque no es frontal, no es civilino, digamos, no es como... Y por otra parte, muchas veces cuando hay gente que te dice, bueno, pero es que no tiene sentido, es que si repasamos un poco la historia del carlismo, ves que esos momentos de debilitamiento del ideal han ocurrido siempre en estas circunstancias. Y después el reverdecer de la causa ha sido en los momentos críticos para España, ¿no? En la revolución del 68, los neocatólicos, cuantos del bando liberal se incorporaron a las filas y dieron además a París y Carlos, Nocedal, los otros proceden de ese campo. Ya no digamos en la Segunda República, ¿no? Aquí cuando se celebró el primer quintillo en Sevilla, el general Díez de la Cortina, que era veterano de la Tercera Guerra Carlista, se quedó sorprendido y decía, yo no sabía que había tantas boinas rojas en Andalucía. Fue una sorpresa. Y en aquellos años, al poco tiempo, en Sevilla había 2 diputados por Sevilla de la Comunión Tradicionalista. Cuando estaba en momentos de extinción, y digo, eso nos sirve un poco también, estímulo que nos veamos, es que esto ya no tiene sentido, esto es como Lugadiana. ¿Y ese estímulo que hablas crees que para el carlista, por narices, va intrínseco al ser carlista el tener esa presente, esa posibilidad de ser mártir? Yo creo que como católicos. ¿No hay? Claro, Carlista, en tanto en cuanto como católicos, tenemos que tener, hay algunos grupos católicos que tienen en su oración hacer y padecer, y eso no es masoquismo ni nada. El cristianismo, tenemos que abrazarnos a la cruz, y entonces por lo que el Señor nos pida. Entonces dentro de esa puede ser. Sí, eso es algo inherente a todo católico. Además, hay una promesa hecha de que nos van a perseguir hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, cualquier católico, no son los carlistas, que evidentemente los carlistas por ser católicos, sino cualquier católico tiene que estar dispuesto a vivir el martirio, hasta ese martirio que le llaman el martirio espiritual, ¿no? Que es un martirio no material, ¿no? Sino esa renuncia continua. Hombre, no es que a la fuerza tengas que ser mártir, No, bueno, o sí o sí. Claro, yo es que me estoy acordando ahora del ejemplo de los mártires mozárabes, cuando buscaban el martirio voluntariamente y se organizó una disputa dentro de la iglesia mozárabe en la España mora de si había que buscar el martirio o no, y bueno, hubo sus discrepancias, sus más y sus menos. No es que haya que ser mártir a la fuerza, bueno, ha habido santos que lo han buscado, por ejemplo San Sebastián fue uno que fue a cantarle las 40 al César y sabía lo que le iba a pasar, ¿no? O sea, que ha habido gente que lo ha ido buscando, pero no es tanto eso como el ser consciente que nos puede pasar y que tenemos que aceptarlo y estar preparados para ello. Que no es que ya, como soy carlista, ya a la fuerza voy a ser mártir, no, pero que sepa que te puede pasar. Que te puede pasar perder la vida o acabar en un presidio o lo que sea. O sea, no es o sí, pero que sepa que te puede pasar y que lo tienes que aceptar y que tienes que estar preparado para ello. Y abundando en eso que dice de algunos santos que buscaron el martirio o mártires mozárabes, el martirio siendo un don de Dios, la pregunta es doble, la segunda de ellas engarza lo que toca decir. Las dos preguntas eran si siendo un don de Dios es legítimo huir del martirio, y a la vez si siendo un don de Dios pero implicando renunciar a la vida o perder la vida, si es legítimo buscar el martirio voluntariamente. Es legítimo huir del martirio porque eso es una condensación de virtudes que van más allá de lo común, y de hecho
muchos cristianos en la persecución pues han tenido que huir, ha sido su opción y es legítimo, está reconocido en la Iglesia como legítimo. Y no es legítimo buscar el martirio voluntariamente, lo que hay que hacer es aceptarlo el martirio cuando viene. Bueno, ejemplo de un santo mártir que no buscó el martirio, que intentó huir de todas maneras legítimas, fue Santo Tomás Moro, patrón de los políticos. Él, de todas las maneras legítimas, intentó por todas las maneras salvar la vida y no ser mártir. Pero cuando llegó el momento, no claudicó para salvar su vida. O sea que intentó huir del martirio, pero claro, siempre usando un medio legítimo, que es lo que no se puede hacer tampoco, renegar para salvar la vida. Eso ya no es legítimo. Es el matiz importante, creo. ¿Y cuándo creéis que es más fácil encontrar el martirio? ¿Hoy o en el siglo XIX, cuando empezamos a recordar a estos mártires? Hombre, hoy día no, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de un año. En el siglo XIX la verdad que fue un siglo muy violento, porque además la sociedad era más violenta, las personas eran más violentas que ahora. Ahora se ejerce una violencia de la que se pretende no enterar a la gente, que es la cuestión del aborto. Pero aparte de eso es que no se le puede poner la mano encima a tu hijo porque es que te quitan la parte de potestad. O sea que hoy parece que repele mucho la violencia pero eso es aparente. Que Robespierre hizo la tesis doctoral en contra de la pena de muerte. Y después se me va a cortar cabeza. O sea que todo Robespierre. Sí, ¿no? Que quiero decir que ahora parece que estamos en un mundo antiviolencia, pero en cualquier momento esto se puede disparar y puede ser en cualquier momento. Entonces, ¿cuándo es más difícil o más fácil que nos convirtamos en mártires? Pues no lo sabemos. La verdad es que el futuro no está escrito, eso. De hecho, yo diría que los brotes de violencia en estos últimos 30, 40 años cada vez son menos esporádicos, o sea, y son más frecuentes. En esta sociedad no violenta, no digo en España, sino en general en el mundo estamos viendo ahora persecuciones a los cristianos en Oriente Medio de una manera brutal que hacía tiempo que no se conocía con esa brutalidad. O sea que no es descartable que haya un brote de persecución violenta de nueva. En el sentido amplio del mártir que indica ahí don Carlos VII, pues yo creo que hoy como ayer igual. O sea, quiero decir que en ese sentido amplio del mártir, del día a día, de la renuncia y la aceptación de esas persecuciones como vienen sin rehuir de ellas, yo creo que es igual hoy que... Perdona, ¿puede la gente...? Verá, no sé cómo es el formato de... Sí, lo que habíamos pensado al principio era soltar una serie de preguntas pero y luego si alguien con un coloquio final, pero sí, o como parezca, así... No, si a alguien se le ocurre que yo estabais hablando de la sociedad no violenta, pero sin embargo yo pienso que no es violenta de facto, pero una sociedad que no tiene moral es mucho más fácil que caiga en la violencia, y la prueba es que se quedan para pegarse los del Atlético de Madrid con el no sé qué, o sea, es de una violencia sin sentido, y yo pienso que la sociedad actual puede llegar a extremos mucho más violentos de los que se dieron en el pasado. Sí, ese es el gran riesgo, que corremos en estos momentos. Son momentos, bueno, primero hay que contextualizar, no es lo mismo España que otros entornos de la mano tan lejano, pero ciñéndonos al caso de España, todavía estamos viviendo en unas sociedades de un pozo católico. ¿Qué ocurrirá, lo que tú dices? ¿Qué ocurrirá dentro de unos años cuando la mayoría de la sociedad no responda a ese parámetro? Ya no digo practicantes, sino de culturalmente católicos. Cuando eso desaparezca, la situación puede ser muy complicada, porque no hay un referente de paz, de solución de los conflictos. Bueno, además te pasa otra cosa que no hemos hablado, que hoy sí se ejerce ya una violencia, pero no físicamente, pero sí sobre las conciencias. Se ejerce una violencia muy grande, por ejemplo, en la educación. Hay muchos alumnos que están padeciendo una educación que le están matando el alma, le están destrozando
su formación, la ley natural se la están destrozando y se la están manipulando y se la están rompiendo. Y no solo en la enseñanza, es que pasa, por ejemplo, con el caso de los matrimonios rotos. A lo mejor en un matrimonio hay uno que quiere seguir fiel a sus promesas de matrimonio, que quiere a su sacramento que contrajo, y la otra parte rompe el vínculo y está siendo víctima de esa violencia que se está ejerciendo ahí. Y se está ejerciendo violencia no física, pero de otras muchas maneras en general. Y eso es lo que hemos dicho, y la violencia física puede saltar en cualquier momento. Lo que sí es verdad que hoy no pasa lo que pasaba en el siglo XIX. Hoy los medios de represión son mucho más grandes, los medios de control son mucho más grandes, y que la gente salte. En el siglo XIX, por quitarme allá esas pajas, se montaba una guerra o una revolución. Hoy en día no, hoy nada más que tenemos que ver cómo funciona la policía antidisturbios, es imposible enfrentarse a ella. Y no hablemos de eso, el servicio de información que hoy funciona en cualquier estado, en España por ejemplo, es que tiene controlado saber lo que se está planeando y lo que se está planeando en cualquier sitio. Entonces es muy difícil preparar todo lo que se montaba en el siglo XIX. No, y yo estoy en lo que ha dicho Manolo, que también, o sea, la falta de ese sentido moral, de la moralidad realizada, sí que provoca, que es lo que he dicho yo antes, que cada vez son menos esporádicos y cada vez más frecuentes, y no solo en España, sino ves en Estados Unidos que hay, en este último año ha habido por lo menos 5 o 6 grandes reyertas sociales, o sea que esa falta de moralidad, de los principios, al final va derivando hacia un brote cada vez más frecuente de esa violencia física, incluso incontrolada, ¿no? Y pues un tema que ha sacado Miguel Ángel, que es verdad y que hay que tener en cuenta, el aborto y la violencia silenciosa, entre comillas, del aborto, eso con su generalización social puede pasar su factura en materia de violencia, porque el que genera violencia de ese tipo, al final ha saltado todas las barreras del respeto hasta el ser más indefenso, y eso puede ser una bomba arrojadiza, que no sabemos las consecuencias sociales que puede tener. Hombre, es que una mujer que es capaz de matar a su propio hijo es capaz de cualquier cosa, ¿no? Y como no hay una, sino que hay muchas y cada vez más. No, pero claro, y la legislación permitir esa violencia y la sociedad callarse, es decir, que se genera un ambiente de una violencia latente que está contenida y que puede estallar en cualquier momento. José María. Hola, Benia. ¿No cree que la violencia estalla y porque los valores en Europa se están dejando y se están alejando de Dios, y por eso estamos llegando a lo que hoy actualmente hay? Hoy hay violencia, y cada vez, yo creo que hoy una persona por la calle va y le pega a uno, el que le dé la gana, una puñalada a otro, y no le pasa nada. Y además sale, le pasa, lo meten en la cárcel, y a los 6 meses sale con una paga. Sale con el paro. O sea que la violencia está hoy, ¿no? O sea, Europa se ha dejado de la mano de Dios, está dejando a Dios a un lado. Y eso es lo que está ocurriendo, nada más. Ni nada menos. Exactamente. Nada más ni nada menos. Exactamente. Bueno, permitidme ejercer de moderador e intentar, evidentemente tiene razón, el problema es cuando se pierde ese norte, pues lógicamente la sociedad avanza hacia donde avanza. Volviendo, por seguir con el tema de los mártires, ¿se puede considerar o podemos llamar mártir de la traición a todo el que dio la vida por Dios y por España? Y estoy pensando en esa presentación un tanto patriotera de la enciclopedia Álvarez en algún momento, no sé si me explico. Todo el que dio su vida nominalmente por Dios y por España es mártir de la traición. Yo diría que dentro de esa especificación que hace don Carlos VII, que es la festividad nuestra, no, evidentemente no, porque los mártires de la traición, en ese sentido en el que indica, se refieren a los mártires de la tradición católica y monárquica concreta de España. Legitimista. Claro, legitimista, evidentemente. En un sentido más amplio. En un sentido más amplio, bueno, o sea, claro, todo el que dé su vida por Dios y por España, sí, claro. Si realmente nada por Dios y por España. Claro, eso es que se... Por España, por España, España. No, pero por ejemplo, Ay, por Dios, pero pensando... Ya, bueno, pero lo de Dios es menos discutible, ¿no?
Pero ¿por qué España está dando tú la vida? ¿Por la España nacional sindicalista? No, ¿Que ha pero habido casos? si tú das... ¿O por la España tradicional? No, pero por ejemplo, pensamos en toda el Que proceso es de la legítimo y es fantástico, pero no es mártir de la tradición. Pero no es mártir de la tradición, que es lo que dice. Es mártir, o sea, es, a un héroe será, pero no es mártir de la tradición uno que dé la vida por la España nacional sindicalista. Pero yo quiero hablar ahora del tiempo de la Reconquista. Todos los que murieron durante la Reconquista por recuperar la tradición católica que había antes de la invasión musulmana, eso morían por Dios y por España. Pero por esa España, por una España que a ellos no tenían otro concepto más que el que conocían y daban por hecho, que era la España tradicional. Claro, por eso de ahí sí se puede sacar un concepto más amplio de mártir de la tradición que lo empiezan en 1833, sino que se puede uno remontar pues hasta Don Pelayo. Otra cosa que a mí me llama la atención, creo que llama la atención de la mesa redonda, y se ve por cómo va desarrollándose el debate, es el concepto mismo de mártir de la tradición, porque hay otras organizaciones en Hispanoamérica, sobre todo en Latinoamérica, que les gusta a ellos, que hablan de mártires. Che Guevara es un mártir. Ajá. Pero sin embargo el concepto, porque ellos lo usan como sinónimo de héroe. Nosotros creo que no estamos usando exactamente el sinónimo mártir como sinónimo de héroe, sino que el rey Carlos VII sabe muy bien lo que hace cuando instituye la fiesta, no del héroe de la tradición, sino del mártir de la tradición. Y quería pues que de eso, no sé, si queréis hacer, quizás por ser una opción política muy singular, la que no afectará. Por eso se ha afinado un poco, ya ahora decíamos, si todo cabe bueno por España, Es un poco, creo que apuntamos a retomar un poco lo que hemos dicho desde el principio, el mártir en su sentido original y etimológico de testigo, ¿no? O sea que al final es algo que va vinculado siempre a la fe católica, pero es un sentido más amplio porque, por ejemplo, la Iglesia raramente, o que yo sepa, no tengo noticia, ha canonizado a combatientes en las guerras como mártires, porque claro, eso no es propiamente un mártir, sino todos los cruzados que fueron a Jerusalén a conquistarlo, en las guerras contra los protestantes, lo que sea, serían todos mártires. Por eso es la distinción que hay que hacer entre el mártir canónico, el mártir de la Iglesia, y este concepto del mártir de la tradición, que está vinculado a ese concepto del mártir católico, porque es el testigo y es testigo católico y de una España católica concreta que ha estado indicando Manolo, y evidentemente a años luz de lo que hoy en día comúnmente se entiende como mártir, como cualquier persona que muere en las circunstancias que sea por unos ideales, sean los que sean. Claro que sea. En ese sentido podemos estar mezclando el término religioso de mártir y tomando como término político el de tradición. Es que por eso se dice mártir de la tradición. Es lo que no se dice mártir absoluto, claro. Claro, se dice mártir de la tradición. Entonces ya, en ese sentido ya, el que se equivoca es porque no se fija bien en lo que se está diciendo. Es mártir de la tradición, no mártir de la Iglesia. Perdón, ¿puedo hablar?